Pues fui y me dijo, mira, estoy entrevistando a diferentes personas para jefe de ANA. Y entre los nombres y currículo que tengo está el tuyo. Así que quiero conversar contigo. Él estaba con su viceministro, Pablo Araníbar. Y me dice, ¿qué harías en la ANA si yo te designo mañana como jefe de ANA? Entonces yo le digo, mire, ingeniero Gustavo, yo tengo una mirada tridimensional de lo que es ANA. Le dije, ¿qué será eso? Dijo, ¿no? La implementación del AGIR cobraría otro dinamismo. ¿Y quiénes son los llamados? Los gobiernos regionales y locales. Y es más, me atrevería a decir, Jaime, que son los únicos que tienen la posibilidad de conseguir dinero para implementar nuestro plan nacional y los planes regionales. Si no interpreto lo de la ingeniería, desde la ley, del reglamento, de las RJ, de todo el andamiaje normativo, jurídico, institucional que tenemos, del aire. No se hace gestión del aire, ¿no? Bueno, para el Valle de Chancay y Lambayeque, definitivamente el tema del mal drenaje la degradación de suelo por problemas de mal drenaje y salinidad. Ese es un problema que viene desde la creación misma de tinajones, ¿no? Ingeniero Walter, si hacemos un esfuerzo por hacer un análisis comparativo entre lo que era la AGIR cuando era jefe del ANA a la actualidad, ¿cuánto hemos evolucionado? Yo creo que hemos involucionado, Jaime. Damos la bienvenida al ingeniero Walter Obando Licera, un profesional muy destacado en la gestión de los recursos hídricos en el país. Gracias a su trayectoria, entre otros, ha sido jefe de la Autoridad Nacional del Agua y viceministro de Agricultura Familiar e Infraestructura. A través de sus funciones ha implementado políticas y estrategias para darle sostenibilidad a los recursos hídricos en el Perú. Ingeniero, gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que con su visión y sus perspectivas va a permitir dar una mayor entendimiento de lo que es la gestión integrada de los recursos hídricos en nuestro país. Quienes lo conocemos sabemos de su trayectoria, pero quisiéramos que este mensaje quede grabado en la niñez, en la juventud. ¿Podría compartirnos su trayectoria profesional? Muchas gracias, querido Jaime, amigo y compañero de la brega en la gestión de los recursos hídricos en tanto tiempo. Permíteme, en primer lugar, algunas palabras de saludo y agradecimiento. De saludo a toda esa gran familia nuestra peruana, a los apasionados del agua, como yo les llamo, y que no tienen institucionalmente mejor institución representativa como es nuestra ANA, nuestra Autoridad Nacional del Agua. Y el agradecimiento a ti por esta oportunidad de lo que tú llamas diálogos y perspectivas de la gestión integrada, y yo le llamo conversemos con Jaime sobre el agua, ¿no? Gracias nuevamente. Bueno, mi nombre es Walter Obando Licera, yo soy de Chepén, y Dios mediante a la fecha ya es un largo recorrido en mi vida, de los cuales estoy próximos a cumplir 43 años en el ejercicio profesional, básicamente en la ingeniería y gestión de recursos hídricos. Después veremos cuáles son las diferencias o similitudes entre la ingeniería y la gestión de los recursos hídricos. Pero eso es a lo que finalmente no debemos de abocar. Te decía, yo soy de Chepén y enteramente producto de la educación pública, jardín de la infancia pública, mi primaria en el 233 de varones público, mi secundaria en la gran unidad escolar Carlos Gutiérrez de Noriega de Chepén, público. No tanto, pero aproximándose al glorioso San José aquí en Chiclayo. Y luego en la universidad soy egresado de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Y luego hice mis estudios de maestría en Ingeniería
Ingeniería de Recursos de Agua y Tierra se llamó la maestría, allá en el 89-90, y luego he hecho el doctorado en Recursos Hídricos, ambas en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, ¿no? En el 2006-2008. Y entonces yo me he dedicado, desde que salí de la maestría a fines de los primeros años del 90, a la consultoría en recursos hídricos, ¿no? Cuando no era tan de moda dedicarse a la consultoría, pero yo prioricé, si cabe el término, dedicarme a la consultoría, es decir, al ejercicio independiente de la profesión. Un camino duro que seguir, pero creo haber hecho algo, ¿no? Mi primer trabajo, si cabe el término así, fue como ingeniero asistente en el Plan Reati en Chimbote. Ahí empecé un 23 de mayo de 1982. Ya estoy próximo a cumplir 43 años de haber iniciado trabajo. Y mis primeros jefes, que tengo que reconocerlos, agradecerles y recordarlos con mucho afecto, con mucha gratitud, a Guillermo Plasencia Zamora, egresado también de Pedro Ruiz, y mi paisano de Chepén, que es quien me llevó a Plan Reati, y Mario Díaz Pérez, por supuesto, ¿no? Un reconocido ingeniero, él es de Tumán, vallecano, y bueno, mis primeros pasos los encaminé a través de ellos, como ingeniero agrícola y como asistente, ¿no? Entonces, empecé en planilla de obrero, y lo digo para que quienes empiezan no tengan dudas de empezar hasta por la ventana, así cabe el término, pero así se empieza, ¿no? Y luego ya de estar 82, 83, pasé a lo que fue el INAF en Piura, en la reconstrucción, en el sector rural, post-niño 82-83. Y ahí pues tuve la oportunidad de trabajar a grandes ingenieros, Amílcar Gaita, Álvaro Ledesma, Pepe Rivas, también lambayecano. Ellos fueron los que lideraron la reconstrucción en Lambayeque, ¿no? Me salto un poco y llego a lo que fue Profodúa, la Intendencia de Recursos Hídricos, con nuestro muy querido ingeniero Enrique Alfredo Salazar y el doctor Pedro Guerrero, por supuesto, ¿no? Y ya luego fui en 97 a El Salvador y trabajé con el ingeniero Abelardo de la Torre, que después llegó a ser el primer jefe de ANA. Cuando yo volví de una consultoría larga en El Salvador también, de haber estado trabajando en la elaboración del Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos de El Salvador, 2013, 2014, vine, retomé la consultoría, y un día que fui a saludarlo me dijo, ya es tiempo que asumas responsabilidades, vente a ser director de estudios. Entonces, en 2017 Abelardo me invita a ser su director de estudios, y ahí estuve trabajando más de medio año como director de estudios. Luego, a junio del siguiente año, 2018, tuve la fortuna de reemplazar a Abelardo, suceder en el ejercicio de la jefatura de ANA, ¿no? Y así es como entonces llego a brincotones, te voy contando esto porque nos tomaría mucho tiempo, pero en el camino he podido desarrollar como consultor o como en el sector público también he trabajado, por supuesto, así por periodos, ya más de 250 proyectos ligados a la ingeniería y gestión de recursos hídricos, todo el país, literalmente todo el país, y 6 países de América Latina, ¿no? Entonces todo eso me ha dado, digamos, ir a golpes formándome en lo que yo llamo la ingeniería y gestión integral de los recursos hídricos. Y de eso es lo que quisiéramos ahora conversar. Claro, ingeniero, de acuerdo a lo que manifiesta, habiendo sido jefe de la Autoridad Nacional del Agua, en la que muchos de los peruanos lo conocemos, su trayectoria en la gestión de los recursos hídricos, las políticas y estrategias que implementó para darle sostenibilidad a los recursos, ¿cómo tomó esa responsabilidad de ser jefe de la Autoridad Nacional del Agua? Bueno, el ejercicio de la función pública no es inspiración en lo que tú tengas que hacer. Recordemos que las instituciones tienen reglamento de organización y funciones, tienen sus programas anuales, multianuales, y entonces la inspiración tuya es cómo materializar, cómo concretizar
lo que está ahí de algún modo como lineamientos de una gestión, que en el mejor de los casos debe ser una continuidad de una gestión a otra, ¿no? Eso no es tan común, pero de eso se trata la gestión de la manera más institucional posible. En ese caso, a mí tuve la suerte de poder continuar lo que había empezado el ingeniero Abelardo de la Torre, ¿no? Y otros jefes, por supuesto, de ANA. Entonces, me vino a la mente la pregunta, que es casi la misma pregunta que me hace el entonces ministro de Agricultura, el ingeniero Gustavo Mostajo. Él un día me llama la secretaria y me dice: el ministro quiere hablar con usted. Nada, ¿qué será? Dije, pues fui y me dijo: mira, estoy entrevistando a diferentes personas para jefe de ANA. Y entre los nombres y currículos que tengo está el tuyo. Así que quiero conversar contigo. Él estaba con su viceministro, Pablo Araníbar. Y me dice: ¿qué harías en la ANA si yo te designo mañana como jefe de ANA? Entonces yo le digo: mire, ingeniero Gustavo, yo tengo una mirada tridimensional de lo que es ANA. Le dije: ¿qué será eso? Dijo, ¿no? Le digo: tridimensional en el sentido de que conozco a ANA de dentro, porque yo he crecido en ANA desde que era Dirección General de Aguas en la década del 90, y luego la Intendencia de Recursos Hídricos, y ahora finalmente ANA, ¿no? Entonces he empezado como ingeniero asistente, como especialista, he sido coordinador de proyectos, he coordinado por el Profodúa, por ejemplo. Entonces, así poco a poco yo he ido creciendo, si cabe el término, en lo que es la Dirección General de Agua, la Intendencia de Recursos Hídricos, y luego ANA. Y finalmente he sido director de estudios de ANA, ¿no? Entonces, esa es la mirada desde dentro. Pero por mi actividad de consultor también conozco a ANA de fuera. Y sé el peregrinaje que significa para los administrados. A mí no me gusta mucho el término de administrados, más prefiero decir usuarios o aliados estratégicos de la gestión. El peregrinaje que significa tocar la puerta en la ANA para conseguir un derecho generalmente, ¿no? Y los plazos, y que a uno lo reciba la autoridad, es poco menos que imposible, ¿no? Entonces tengo esa mirada de dentro, de fuera, y la mirada académica de arriba, porque ANA ha sido motivo de mi tesis de maestría en recursos hídricos, en ingeniería de recursos hídricos, y es parte entonces de mi tesis de doctorado, donde yo he desarrollado un enfoque que se llama el enfoque multidimensional para la gestión del agua, ¿no? Eso viene un poco a tono de que en el 2012, como coordinador del peritaje de Conga, decíamos cómo un proyecto que tiene un muy buen EIA, finalmente se va contra la pared, se estrella figuradamente hablando y no prospera ese proyecto, ¿no? O sea, teniendo toda la argumentación, digamos, ambiental, ¿qué pasó? Y entonces, investigando, yo dije, aquí hay por lo menos dos aspectos que no se tienen en cuenta en la gestión de recursos hídricos. Número uno es, si llamamos dimensiones a los valores del agua, en el EIA está lo social, lo ambiental, lo económico, que son las dimensiones o valores del desarrollo sostenible incorporados en el EIA. Pero también hay dos dimensiones que no se tienen en cuenta, que es la dimensión política, y la otra es la dimensión que yo le llamo mágico-religiosa. La dimensión política es, pues, la oposición que había del gobierno regional. No vamos a hacer un juicio de valor, si estuvo mal o no, sino que era la realidad. La oposición, un factor, y que no se supo manejar. Y el otro es la dimensión mágica religiosa de lo que significa el agua en el mundo andino. En el mundo andino, el agua es una divinidad, es un cuerpo vivo, y en cambio la versión costeña occidental nuestra no es más que un recurso para la producción, ¿no? Parte de lo que llamamos la cultura del agua. La cultura del agua, ¿no? Entonces, y así fui investigando hasta que en la versión no final, pero por lo menos última que tengo, encuentro hasta 18 dimensiones que tiene el agua que hay que considerarlas para su adecuada gestión en nuestro país y por extensión en los países cordilleranos y por qué no en América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, esa es la tridimensionalidad de mi visión que yo tenía para entonces, y me dijo, ya, tú vas a ser el nuevo jefe de ANA. No sé si fue un argumento convincente, pero así es como me hago jefe de ANA, ¿no?
Ingeniero, hablar de gestión integrada de recursos hídricos, o en sus siglas GIR, es algo muy complejo que desde hace años estuvo en boga a nivel internacional y bueno, algunas décadas a nivel nacional, pero para muchos es algo muy gaseoso. En su experiencia, en su conocimiento, ¿cómo conceptuaría la palabra o gestión integrada de recursos hídricos y cómo lo aplicó en su gestión? Sí, interesante pregunta, Jaime. Yo te decía que en algún momento de nuestra conversación previa que hemos priorizado el manual al concepto. Los libros o publicaciones más exitosas son los manuales, antes que un clásico en hidrología, por ejemplo, ¿no? Tenemos un Lindley, tenemos un Bentechow, tenemos un Remenieras, por citar autores reconocidos internacionales, pero también tenemos autores peruanos, como es el doctor Reyes Carrasco, como es Merardo Molina, como es Rosendo Chávez Díaz, por citar, y a lo mejor me estoy olvidando de más de uno, pero hay mucho concepto, mucha conceptualización, mucha teoría puesta al servicio del ingeniero en su proceso formativo y después para aplicación en su ejercicio profesional. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es la gestión integrada? Yo recuerdo mucho, teníamos una reunión, tú sabes que cuando en ANA se implementaba el programa de modernización de gestión de recursos hídricos, había una unidad ejecutora número 2 específicamente para ello, ¿no? Y eran con el financiamiento en parte y la supervisión del Banco Mundial. Entonces, eso era algo que ya en piloto automático venía ejecutándose y no había muchas cosas que hacer ahí porque eso era lo que funcionaba y eso es lo que se tenía. Entonces yo le pregunté, ¿y qué es la GIR? ¿Es el enfoque? ¿Es el concepto? ¿O es el método? Y no hubo una respuesta convincente. Y entonces todo parte por la definición clara de los conceptos que manejamos, ¿no? ¿De dónde viene la GIR? O sea, la teoría, el concepto, ¿de dónde se nutre? ¿De dónde toma? ¿Qué es la GIR? Por las definiciones puestas en la ley, por ejemplo, ¿no? En el principio 10 de la Ley de Recursos Hídricos, dice el principio 10 de gestión integrada participativa por cuencas hidrográficas. El uso del agua debe ser óptimo, el uso del agua debe ser óptimo, equitativo, basado en su valor social, económico y ambiental. Punto. En el artículo 6 del reglamento define gestión integrada de recursos hídricos. Dice, es un proceso que promueve en el ámbito de la cuenca hidrográfica el manejo y desarrollo coordinado del uso y aprovechamiento multisectorial del agua con los recursos naturales vinculados a esta, orientado a lograr el desarrollo sostenible del país sin comprometer la sostenibilidad de la gestión. O sea, la GIR se nutre del desarrollo sostenible, ¿no? Y el desarrollo sostenible le da esas tres dimensiones, lo social, lo ambiental, lo económico. Pero ¿de dónde viene el desarrollo sostenible? ¿De dónde viene? Y tendríamos que remontarnos por lo menos al año 87 del informe Bartlett, donde se habla del desarrollo, finalmente desarrollo sostenible, pero antes se llamaba sostenido y antes se llamaba duradero. Entonces hay que ir a las raíces del concepto, ¿no? De la teoría para saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos vamos. Pero si queremos, pues, interpretar a partir de la definición del principio 10 o del artículo 6, nos quedamos en la nebulosa. Y finalmente volvemos, ¿qué es finalmente la GIR? ¿Es un concepto? ¿Es un modelo? ¿O es la herramienta? Yo me pude ir medio año a Brasil a aprender el portugués porque tenía que dar un examen de suficiencia de un segundo idioma extranjero en el doctorado y a la vez investigar sobre recursos hídricos. Y ellos tienen ahí algo que llaman el gerenciamiento de los recursos hídricos, que no es en estricto rigor la gestión de los recursos hídricos. Entonces es muy importante tener muy claros los conceptos, ¿no? Entonces, en mi opinión, la GIR es el aterrizaje conceptual del desarrollo sostenible para el recurso agua.
como lo puede haber para el recurso forestal, para el recurso minero, extractivo, cualquier tipo de recurso, para el propio ambiente incluso. O sea, el desarrollo sostenible tiene sus aterrizajes específicos. En este caso, la YIR, en mi opinión, alguien puede pensar lo contrario, por supuesto, ¿no? Es el aterrizaje del concepto, de la teoría, del enfoque. ¿Y cuáles son los instrumentos? Entonces, ¿cómo lo implementas? ¿Cuáles son los instrumentos? Entonces, en esa estructura conceptual vamos bajando, ¿no? La primera herramienta que tenemos, instrumento, es la política ambiental. Ese es el gran paraguas, la política ambiental. Y en materia de recursos hídricos, la política ambiental baja a la política y estrategia nacional de recursos hídricos. La política nacional y la política ambiental serían los instrumentos rectores, los orientadores, los que te dan las pautas, ¿no? Pero también hay instrumentos de implementación. ¿Y cuáles son? El Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y a nivel de cuencas, los planes de cuencas respectivos. Hasta ahí muy bien todo, Jaime. Y la pregunta es, ¿y qué sigue? Y ahí nos hemos entrampado actualmente en el país. Ahí nos hemos entrampado. Porque hay una suerte de desarrollo piramidal invertido. Hemos partido siempre con financiamiento estatal, por supuesto, de ANA. Todo el andamiaje de instrumentos, política ambiental, la política nacional y estrategia, el Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, los planes de cuenca, y de ahí hemos llegado al vértice de la pirámide invertida y ya no gotea más. ¿Qué hacer entonces, no? El año pasado, yo fui invitado por PCM, el anteaño pasado, por PCM, para formular un diseño de la gestión del recurso hídrico en el gobierno regional de Ancash. Y me aboqué de lleno ahí a trabajar este proyecto porque me apasiona el tema de la gestión, ¿no? Y entonces en este documento yo pude volcar mi experiencia nacional, mi experiencia en El Salvador, mi experiencia en Honduras, ¿no? De haber trabajado instrumentos de gestión para la gestión. Y entonces ahí llego a también una suerte de teocrítica, porque como tú me has recordado, yo he sido jefe de ANA, ¿no? Y sigue en mi corazón ANA, esté dentro o fuera, sigue estando ANA en mi corazón y en mi pensamiento. Y entonces ahí, ¿qué decimos en este trabajo que hicimos, el diseño YIR en Ancash, le llamamos? Que ya hemos ido de arriba para abajo, con financiamiento del Estado a través de ANA, y hemos llegado, como te digo, al vértice de la pirámide invertida y ya no da para más la gestión. Entonces hay una suerte de parálisis. Entonces lo que tenemos que impulsar, y lo decimos en el documento, es la gestión de abajo para arriba. ¿Pero a partir de qué? Ir de abajo hacia arriba, alrededor de los problemas sociales, ambientales, económicos del agua, identificar problemática, por decir algo muy sencillo aquí, en chiquito y en grande en Chiclayo. Uno cuando está caminando por Santa Victoria cruza 2 canales, ¿verdad? 2 canales de regadío. ¿Y qué te encuentras en esos canales? Basura, ¿no? Son botaderos públicos de basura. Y eso atenta contra la salud pública, pero nos hemos acostumbrado a vivir así. Un problema grande, digamos, es a nivel de valle, los problemas de mal drenaje y salinidad. Ahí tenemos 2 problemas identificados para ir de abajo hacia arriba. ¿En qué sentido? De que alrededor de estos 2 problemas, uno chiquito y uno grande, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, provinciales y distritales pueden formar grupos de trabajo, mesas temáticas alrededor de esa problemática. Y luego que tenga identificado el problema y ANA asesore a la conformación de un expediente, de un proyecto de inversión, las municipalidades o el gobierno regional presentan este proyecto al MEF, consiguen financiamiento, al año siguiente están resolviendo, entre comillas, este problema. Entonces, imagínate el efecto multiplicador que tendrían este tipo de iniciativa en todos los gobiernos distritales, en todos los gobiernos provinciales y en los gobiernos regionales.
Entonces, generaríamos proyectos GIR. ¿De qué tipo? Eficiencia de riego, recuperación de cuerpos de agua y la reutilización de las aguas servidas tratadas. Es un tema que yo le llamo agua al futuro, que en otro momento lo tocaremos. Pero entonces, la implementación de la GIR cobraría otro dinamismo. ¿Y quiénes son los llamados? Los gobiernos regionales y locales, y es más, me atrevería a decir, Jaime, que son los únicos que tienen la posibilidad de conseguir dinero para implementar nuestro plan nacional y los planes regionales. ¿Cuánto cuesta el plan nacional? Más de 150.000 millones de soles. Y no hay un sol para implementar, se ha quedado en el papel. ¿Cuánto cuesta el plan maestro de recuperación del río Rímac que nos regaló la cooperación de Corea del Sur? 1.076 millones de dólares. No tenemos $1 para recuperar. Pero si hiciéramos esta gestión de abajo para arriba, yo creo que tendríamos éxito. Ingeniero, en la misma línea que usted indica, con su experiencia como jefe de la Autoridad Nacional del Agua, sabemos que por función le ha correspondido implementar políticas y estrategias, pero que ha aterrizado con planes y programas. Yo pensando en aquellos que tienen en sus manos la gestión, ¿no? O los que puedan venir, ¿cuáles son los planes y programas, digamos, emblemáticos que usted ha implementado o que quedaron en proceso que requieren retomarse para lograr éxito o fortalecer el éxito de la GIR? Me decía el ingeniero Enrique Alfredo Salazar, cuando tú llegas a ocupar un cargo como ANA, por ejemplo, entonces era la intendencia, tienes que elegir 3, 4 cosas que hacer en tu gestión. 1, porque no sabes cuánto vas a durar. 2, porque ahora mucho más. 2, los recursos que tengas, y entonces el tiempo te puede ganar. Entonces, sin descuidar el día a día, tú tienes que tener hitos que puedan materializar. Entonces, nosotros, ¿qué nos propusimos? Abrir las puertas de ANA, aproximar a ANA a los usuarios, a los aliados estratégicos de la gestión, mal llamados administrados. Ya te he dicho el peregrinaje que significa para de la ventanilla no pasa, ¿no? Entonces, implementamos una política de puertas abiertas. Y tú recordarás que la sala de reuniones de jefatura era una mesa de trabajo permanente, porque la gente llegaba con sus problemas, grandes, chicos, pequeños, mineras, todo el mundo llega ahí y se sentaban ahí días a veces entre los funcionarios de ANA, los especialistas, y los especialistas de las mineras, por decir algo, ¿no? Eso, por ejemplo, no sé cuánto se tenga ahora, pero yo te digo ahora, como consultor que he retomado, yo a veces necesito asesor o empresas, o usuarios particulares, llamo por teléfono, no te contestan, y tienes que viajar, ¿no? A veces tienes que viajar, esperar a que llegue un funcionario para que te pueda recibir y hacer una consulta. Siendo tan simple, ¿no? Entonces, eso yo creo que hay que retomar, ¿no? Retomar la aproximación de ANA a los administrados. Número 2, yo creo en el trabajo de equipo. No hay forma de hacer gestión si no es trabajo en equipo. Pero el equipo tiene que estar capacitado, preparado para todas las vicisitudes que se le pueda presentar en la gestión. ¿Qué hicimos? Impulsamos entonces cursos de capacitación virtuales y presenciales para los funcionarios de ANA, ¿no? Yo no sé si eso se ha continuado o no, pero eso es fundamental, la capacitación, por un ejemplo que te voy a poner después. 3, ¿qué hicimos? Los concursos por las plazas en ANA, creo yo, y lo puedo decir con mucho orgullo, con total transparencia, y no eran concursos amañados, ganaba el que tenía que ganar. Hoy se han ido cancelando progresivamente los concursos, y entonces no hay el reemplazo de los funcionarios que han salido, y la ANA tiene un déficit muy serio en número, o sea, en cantidad y calidad de profesionales para atender la gestión. Es un problema gravísimo que tiene ANA. Yo estaba desde el año pasado pretendiendo hacer una inspección ocular para un proyecto que asesoro. ¿Y qué pasa? No tengo el funcionario. Voy a esperar que salga el concurso de locadores, para cuando haya locadores, ahí recién. Hará 2 semanas, o sea, en marzo recién. De diciembre en marzo esperando el locador para poder hacer la inspección ocular de un proyecto que debe ser de rutina, ¿no? Entonces hay cosas que en ANA se pueden asumir. Entonces,
Yo tengo que ir a comprobar que existe superávit hídrico en los ríos del Perú en marzo. Tengo que ir a comprobar, Jaime, es algo que todos lo sabemos, ¿no? Y la mejor prueba es que cuando hay agua se va al mar, tiene una función benéfica, por supuesto, pero yo lo necesito para el uso consultivo y regar y dejar que el acuífero descanse un rato, ¿no? Ese es el tipo de cosas de mayor agilidad en la atención. Entonces, la capacitación. También desarrollamos un evento internacional sobre cultura del agua, que lo organizamos con la debida anticipación, pero ya luego renuncié y en la siguiente gestión se hizo, ¿no? Ingeniero Walter, de lo que usted viene explicando hace referencia que en su gestión ha procurado ese acercamiento del usuario a la institución. Y al revés, ¿no? Sí, efectivamente. Y también el fortalecimiento de capacidades, entre otros. Y seguramente ha tenido muchas iniciativas, pero ¿cuál ha sido el principal desafío que ha enfrentado en su gestión? Yo creo que en ANA perdimos una gran oportunidad de ser la institución que revolucione, si cabe el término, la gestión de los recursos hídricos en el país. Pero no se creó una nueva institución. Fue la continuidad de la Dirección General de Aguas, de la Intendencia de Recursos Hídricos y luego ANA. Y lo mejor, digamos, lo mejor de estas instituciones recoge ANA. Pero también recoge pues las limitaciones y el no haber hecho cosas también son parte, o sea, asumes activo y pasivo en una gestión. Y eso es lo que sería entonces por ejemplo, seguir pensando que la gestión es sectorial cuando ya es multisectorial. Ese es un gran freno que tiene el funcionario. Y vamos a tener que esperar décadas para la renovación generacional y formemos nuevos profesionales ya pensando multisectorialmente, ¿no? Eso, Jaime, es un gran freno, por ejemplo. Y eso, ¿cómo se supera? Con capacitación, poco a poco, ¿no? Por eso decíamos, todo lo que hagas o dejes de hacer hoy va a repercutir en el mediano y el largo plazo. Estamos hablando de décadas, ¿no? Revertirlo va a tomar otro tanto, ¿no? Ejemplo, a mí me gustan mucho los ejemplos porque grafican de la mejor manera posible de lo que estamos hablando. Ingeniería y gestión de recursos hídricos. ¿Qué hacemos con el agua? El agua la usamos y la controlamos. Uso y control del agua, eso es, uso y control del agua. ¿Con qué usamos el agua y con qué la controlamos? Con la ingeniería de recursos hídricos. El uso agrícola, poblacional, energético, minero, consultivo, no consultivo, todo eso es ingeniería de recursos hídricos. Infraestructura. ¿No? Básicamente, ¿no? Básicamente, infraestructura. El control también, el análisis de máximas avenidas, el diseño de la bocatoma, ¿no? Pero, ¿qué es la gestión? En mi modesta opinión, si la ingeniería de recursos hídricos es usar y controlar el agua, la gestión es cómo tomar las mejores decisiones para usar y controlar el agua. Así, en chiquito, eso es para mí de lo que yo puedo... Compartimos. Y que diría que es hasta lo principal, ¿no? Porque incluso no teniendo una infraestructura mediana, digamos, pero si hay una buena gestión, ¿no? Claro. De lo poco que tenemos, lo usamos de la mejor manera, o sea, optimizamos los recursos, ¿no? Eso es la gestión. Pero ¿qué necesito yo para hacer una buena gestión? Tener una sólida base en ingeniería de recursos hídricos, ¿no? Una sólida base. Entonces, un ejemplo que te digo, de una cosa que hace poquito estoy viendo. Un permiso para superávit hídrico en un Valle X. Entonces hemos hecho la memoria descriptiva, la hemos presentado, hemos ido a hablar con el administrador, a exponerle el proyecto. Y dice, ¿y por qué no usan aguas subterráneas? Más allá de que, o sea, estamos hablando de licencias, ¿no? Licencia de agua superficial, licencia de aguas subterráneas. Pero más allá de que me alcance o no me alcance el agua de licencia, yo necesito ese superávit. Claro. Pero no, usa el acuífero. Entonces, la memoria es ingeniería pura y dura de recursos hídricos. Pero la gestión ya le corresponde al funcionario de ANA de tomar la decisión si me da o no el superávit. Y entonces le digo, ¿cómo tú tomas la decisión para decir que te doy o no te doy el superávit?
Yo le digo, está en la ley, le digo, ¿no? Pero no te dice textualmente la ley y el reglamento, sino que tú tienes que interpretar. Digo, mira, ¿qué tiene el agua? El agua tiene valores de atributos. Los valores, lo social, lo ambiental, lo económico, el desarrollo sostenible que ya me he dicho. ¿Y sus atributos cuáles son? Cantidad, calidad y oportunidad. Todo eso está en la ley y el reglamento. Entonces, para que tú me des el agua superficial de superávit hídrico o me des el acuífero, tú tienes que valorar, valor de atributos. En una tablita pongo aquí aguas subterráneas y aquí pongo superávit hídrico. Y voy confrontando cada uno de ellos a través de su valor de atributos. Por ejemplo, digo, en el valor ambiental, por decir algo, ¿qué es más sostenible? Que tú me des el agua superficial de superávit que se va al mar y ya no la voy a ver, o que me digas que explote el acuífero, de un acuífero que lo tenemos mirando con la lupa de la sobreexplotación. Entonces, ambientalmente, por la sostenibilidad del acuífero, me debes dar el agua superficial en el momentito que está pasando, porque después se pasó y ya no lo voy a ver hasta el próximo año. Entonces, 1-0 va ganando claro, como superávit. criterio de valoración para una toma de decisiones. Sí. 2, en lo económico, ¿qué es más barato? ¿El agua superficial que está pasando o prender mi pozo cada vez más profundo para sacar el agua? Esto es más caro. 2-0 va ganando el agua superficial. En lo social, si yo no tengo esa agua que se va al mar y no puedo usar el acuífero, estoy creando un problema porque el agricultor, el agroindustrial, va a reducir su área y está dejando sin trabajo a la gente, ¿no? Entonces, de acuerdo. Socialmente también se justifica que me des el agua que se va al mar. Vayamos a los atributos, en cantidad. No es lo mismo prender el pozo y sacarle agua de algo limitado que aprovechar el agua que se va al mar, sabe Dios en qué cantidad. 4-0 va ganando el agua superficial de superávit. Le digo, la calidad. Tú sabes que mientras más exploto el acuífero, la salinidad sube, porque la misma sal concentrada en menor agua hace que suba la concentración salina. 5-0 va ganando el agua superficial. Y el último, la oportunidad. Si tú no me das ahora, en marzo, que ya se perdió. Y en cambio el agua del acuífero va a estar siempre ahí esperándome si quién lo puede explotar. Entonces tienes 6 razones para, y hasta el día de hoy no nos da. Ingeniero, justo le comento de que siempre me ha gustado escuchar la forma como explica de manera muy sencilla lo complejo, que lo que usted está hablando es gestión integral de recursos hídricos. La pregunta, antes solamente sobre lo que acababa de decir, ¿cuántos hacemos ese ejercicio para tomar decisiones, Jaime? Efectivamente. ¿O en qué nos basamos para tomar decisiones? Si no interpreto lo de la ingeniería, desde la ley, del reglamento, de las RJ, de todo el andamiaje normativo, jurídico, institucional que tenemos, del aire. No se hace gestión del aire, ¿no? Sí, Jaime. Y entonces, justo con esos ejemplos que permite a cualquiera que no necesariamente tiene que ser especialista, pero poder entender el razonamiento, pensando en que esto lo van a ver muchos colegas que tienen en sus manos la gestión actual o futura, ¿qué otros ejemplos puede vertir que sirva para que los colegas lo implementen o eviten implementarlo? Porque no ayuda a fortalecer la gestión. Fíjate, Jaime, vamos a volver al principio 10 de nuestra ley. El uso del agua debe ser óptimo y equitativo, basado en su valor social, económico y su gestión debe ser integrada por cuenca hidrográfica. ¿Cuál es el espacio? La cuenca hidrográfica, ¿no? Vamos a darle 2 miradas a la cuenca, uno de la ingeniería y otro de la gestión, Jaime. De la ingeniería, efectivamente, pues, tenemos que mirar la cuenca y su integridad. Yo estoy viendo un proyecto, una asesoría que hago, en que las captaciones, ya sea una bocatoma, ya sea una estación de bombeo,
No es lo mismo en la cuenca alta, media o baja. Claro. No es lo mismo, conceptualmente, en el planeamiento. No es lo mismo una bocatoma, repito, en la cuenca alta, en la cuenca media, en la cuenca baja. En la cuenca baja, el río ya es sinuoso, de baja pendiente, ancho, y entonces no es el lugar apropiado pues, para una captación. Pero yo tengo terreno de cultivo que puedo regar. Entonces la ingeniería viene en mi auxilio y me dice, mira, en este río no podemos sacar un canal de aducción o aproximación tantos kilómetros, no se puede, no se presta el cauce, no hay las condiciones, viene una crecida, se lo lleva. Lo que queda entonces hacer es una suerte de retención, indistinta que sea un barraje fijo, un barraje móvil, fusible, no fusible, ya es un tema de detalle, pero el concepto está que yo tengo que tener una retención, ¿para qué? Para levantar el tirante y el agua entre a la bocal de captación o a la poza de succión si es una estación de bombeo. Necesito el dique. Pero viene un funcionario y dice, ese dique lo tienes que sacar. ¿Cómo que lo tengo que sacar? Sin ese dique yo no puedo bombear. Entonces, ¿qué es gestión integrada? Vamos a mirar qué pasa en la cuenca. Y encuentra que de un tramo a otro tramo hay 16 estaciones de bombeo. 16. El 60% necesita dique. Entonces nos estamos olvidando lo que nos dice Crochín, que justamente en ese tipo de bocatomas o de captaciones yo necesito una retención para tener el tirante adecuado. Entonces nos olvidamos la ingeniería, nos olvidamos la gestión y sabe Dios por qué el funcionario dice, no va. Y está en nuestro libro de ingeniería, ¿no? Pero ahí ingeniero, una inquietud. ¿Es desconocimiento o es desidia por parte del profesional? ¿Cómo lo evalúa? Para mí es pues la limitada formación que se tiene, Jaime, ¿no? Por eso te digo que una de las cosas que proponíamos en nuestra gestión es capacitación. Mira, yo no sé si tú te acuerdas ese convenio de PCI, ANA, donde se capacitaban a la Junta de Usuarios y a los administradores de distritos de riego entonces. Había administradores o gerentes de juntas que no sabían lo que era un balance hídrico, Jaime. Y el balance hídrico es el instrumento fundamental para tomar decisiones en gestión. Y no sabían lo que es un balance hídrico. Entonces, ¿cómo yo puedo ser administrador? ¿Cómo yo puedo ser gerente si no sé lo que es un balance hídrico? Y esa es ingeniería pura y dura, pero aplicada para tomar decisiones. Entonces, creo que es la limitada formación que hay. Eso me parece que es Jaime, ¿no? Y para eso, pues yo tengo un curso ya 15 años enseñando en la UNI que se llama Hidrología Avanzada, en la maestría de Ingeniería Hidráulica. Y ahí he tenido que meter estos temas, para que los ingenieros pues sepan que también hay algo que se tiene que formar, se tiene que aprender para tomar las mejores decisiones, ¿no? Ingeniero Walter, si hacemos un esfuerzo por hacer un análisis comparativo entre lo que era la GIR cuando era jefe del ANA a la actualidad, ¿cuánto hemos evolucionado? Yo creo que hemos involucionado, Jaime. Cuando nos tocó hacer gestión en ANA, yo te decía, y creo que es también una autocrítica, estábamos en piloto automático. Eso venía a todo tren formulando planes. Y también hemos sido formuladores de parte de los planes en el que nos ha competido, pero no sabíamos a dónde íbamos. No sabíamos que íbamos a llegar al final del túnel y ya no sabía nada más. Eso es lo que nos está pasando ahora. Se ha desimplementado la U2 y vuelvo al agotamiento en términos de que estamos en la pirámide invertida, en la punta, y ya no gotea nada de gestión. O sea, hemos involucionado porque sencillamente no avanzamos. O sea, quedan planes por formular, pero la pregunta es ¿para qué seguir formulando planes si no implementamos uno, ¿no? O sea, preguntemos, a ver, denme un ejemplo de la implementación de un plan. Que no sea Arequipa, por supuesto, porque en Arequipa han logrado, entre comillas, el 90%, pero es gracias a la inversión privada, ¿no?
Han hecho la enlosada, que es una planta de tratamiento que construyó Cerro Verde. Estaba en los planes, por supuesto, pero ese financiamiento privado, porque también querían una parte de ese agua para su plan de expansión, en sus operaciones. Y está bien, ¿no? Pero no es porque sea, pues... Claro, el trabajo... como resultado de la implementación del plan. Me parece que no es, salvo que mis paisanos arequipeños piensen lo contrario, ¿no? Eso, por ejemplo. Entonces, tenemos que ir a retomar ese de abajo para arriba. La ANA tiene que capacitar, acercarse a los gobiernos regionales y locales para poder implementar, formular proyectos de inversión, proyectos GIR, le llamo. Preguntemos en la cartera de proyectos de inversión del PIRTP. No hay proyectos GIR, Jaime, no los hay, ¿no? ¿Conoces tú algún proyecto para recuperación de cuerpos de agua contaminados? No hay. ¿Conoces proyectos para reutilización de aguas hervidas tratadas? No hay. ¿Conoces proyectos para mejora de eficiencias de riego? No hay. Eficiencias en general, no lo hay. Entonces tenemos que abrir la normatividad, incorporar estos proyectos GIR y poco a poco las municipalidades irán incorporando. ¿Quiénes son los grandes ausentes en la formulación de los planes, en los planes de cuenca que tenemos? Los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Esos son los grandes ausentes cuando deberían ser los principales actores, ¿no? Fíjate, eso yo creo que es importante. Volviendo al tema de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión. En Honduras, cuando trabajábamos este tema de la elaboración de los términos, un documento base para los términos de referencia de la implementación del plan, del desarrollo del plan a nivel de cuenca, a nivel nacional, de cuenca, y ellos pedían de microcuenca incluso. O sea, un nivel hidrográficamente hablando más pequeño, digamos, ¿no? Y todos reconocemos que la cuenca es el espacio de gestión. Pero ¿a qué nivel lo implementamos la solución de problemas, Jaime? O sea, ¿cuál es el tamaño de...? O sea, la cuenca del Chancay y Lambayeque es tan grande y tan abstracto que comprende la cuenca de gestión, no solamente el ámbito del Chancay y Lambayeque, sino también la derivación del Chotano y el Conchano. Todo eso es la cuenca de gestión. Pero a ese nivel yo no voy a implementar allí, de abajo para arriba, por supuesto. Entonces yo tengo que ir, digamos, a nivel del valle, el problema grande, el drenaje, y a ese nivel del valle, esa es mi unidad de gestión base, le llamo yo, base. No es la cuenca, es parte de un todo, pero yo tengo que bajar a ese nivel para poder implementar la recuperación del valle. A nivel del canal, de estos dos canales que cruzan la ciudad, a ese nivel tengo que llevar desde la captación misma, ¿no? Llevar a ese nivel hidrográfico que será la unidad de gestión base y no toda la cuenca, porque nos perdemos en la cuenca, ¿no? ¿Por qué? Porque hay sectores y hay actores que son indiferentes a esto, pues. A mí no me interesa eso, ¿no? Entonces tenemos que llevar hasta el nivel del interés del actor para solucionar los problemas. Ingeniero, y ahí lo que usted está manifestando, hablamos de nueva institucionalidad para operativizar los planes. Hablamos, por ejemplo, de las mesas temáticas, los grupos especializados de trabajo multisectorial, los consejos de recursos hídricos. ¿Qué opina al respecto? ¿De dónde venimos a la gestión de los recursos hídricos, Jaime? Tenemos que hacer un poco de historia. Si nos ubicamos en el Perú republicano, se hablaba de administración de recursos hídricos, ¿no? Y la administración de recursos hídricos era la implementación de un concepto, de una teoría, de un enfoque que era la política hidráulica. Nos viene de España, por supuesto, ¿no? Y la política hidráulica era resolver los problemas de demanda de agua desde el punto de vista de la oferta. Entonces, el sinónimo de política hidráulica fue obras, las grandes obras, ¿no? Los grandes embalses con sus grandes presas, los grandes canales. El Perú se llenó de proyectos, muchos se han realizado, otros no, por supuesto, pero todo lo quisimos solucionar a través de ¿qué? De obras.
Y si tuviéramos que buscar el punto de partida de los últimos 100 años, tal vez un poco más, de las obras hidráulicas en el país, tendríamos que irnos a la irrigación imperial de Cañete, donde Charles Sutton y Leguía desarrollan, implementan y amplían la frontera agrícola en Cañete a una dimensión mayor, ¿no? Ahí empieza, o sea, en la primera y segunda década del siglo pasado, ahí empieza la política hidráulica, lo que es la administración de recursos. Y con eso hemos venido. Pero llega un punto de quiebre en que cambia el modelo económico y el sector estatal deja de ser el gran inversor y ahora es el sector privado el que tiene que invertir. Por eso que muchos proyectos en sus segundas o terceras fases se han quedado paralizados ahí y muchos proyectos ya no se han podido desarrollar porque no hay papá gobierno que haga todo esto, ¿verdad? Entonces, en los proyectos que les interese a un privado se puede desarrollar, como fue Olmos, como es la tercera etapa de Chavimochi, como es Majestic West 2. Pero se han entrampado en arbitrajes y mira los años que vamos perdiendo, ¿no? Bueno, ese es el tema de otra conversación. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer? ¿Qué es lo que nos queda hacer? Volviendo al tema de Ana, empiezo con una pregunta. ¿Qué nivel tiene Ana dentro de la estructura del Estado peruano, Jaime? Nuestra ANA es una institución de quinto nivel. Quinto nivel. Primer nivel, presidente de la República, o presidenta ahora. Segundo, el premier o primer ministro. Tercero, el ministro. Cuarto, el viceministro. Recién viene Ana como jefe de ANA. Entonces, mira ese nivel mediatizado que tiene una institución que debía tener por lo menos pues un tercer nivel, ¿no? A rango ministerial debería ir, ¿no? Y no se trata de llevarlo de aquí para allá o de aquí para allá, no se trata de ese hasta manoseo, digamos, la institución, sino darle a la propia ANA eso. Y el nombramiento, la designación de un jefe de ANA tiene que ser por concurso público, Jaime. Yo he sido a dedo, como se dice, ¿no? Pero tuve y tengo que reconocer una extraordinaria visión del ministro y de la ministra que continuó, que nos dejaron institucionalmente trabajar. Pero después han venido pues otras gestiones, antes o después, en que el jefe de ANA no es más que un apéndice del Ministerio de Agricultura, ¿no? Y entonces, a ese nivel, ¿cómo puedes tú sentarte a la mesa con el Ministerio del Ambiente, con Energía y Minas, con Economía? Yo recuerdo mucho un tema que heredamos del ingeniero Abelardo, fue el tema de cabeceras de cuenca. Y peleamos y nos fajamos porque yo había desarrollado ese tema. Entonces, la instrucción política era, eso que estás diciendo no va. Oye, tienes que respetar la independencia de la institución, ¿no? Y eso es lo que ANA no tiene, ¿no? No tiene, la dependencia política. Claro. Ingeniero, ya entrando a... somos de Chiclayo y me genera ese compromiso de repente en su mensaje, con su experiencia, su conocimiento, pueda vertir ante una problemática que conoce, una propuesta de solución. Bueno, para el Valle de Chancay y Lambayeque, definitivamente el tema del mal drenaje salubrista, la degradación de suelos por problemas de mal drenaje salinidad. Ese es un problema que viene desde la creación misma de Tinajones, ¿no? En la década del 60, 48, 56, fue con Odría que se empieza a hacer las obras, igual que San Lorenzo. Entonces, el valle eran 68,000 hectáreas, bajo riego no regulado. Y la idea era afianzar el riego de las 68,000 hectáreas y ampliar la frontera agrícola, ¿no? Es verdad, se ha afianzado hídricamente el valle, es verdad, se ha ampliado la frontera agrícola, pero se ha degradado las mejores tierras que son las del valle justamente por problemas de mal drenaje y salinidad, sumada al uso ineficiente de sistemas de baja eficiencia como es el riego por gravedad, ¿no? Entonces ahí tenemos, Jaime, que trabajar y eso va a tomar décadas. Yo le digo a los maestrantes, digo, miren,
mi generación y la anterior y las anteriores trabajábamos por el lado de la oferta de agua. Y ustedes van a trabajar en un contexto GIR. Ya no es solamente por el lado de la oferta, también tienen que trabajar el tema de la demanda, y a lo mejor prioritariamente. Entonces dejar la infraestructura gris de momento donde está, sin decir que no vamos a ir haciendo obras, tenemos que volcar la infraestructura natural, pero tenemos que atender los problemas generados por anteriores generaciones de ingenieros en ingeniería y gestión de recursos hídricos. Ahí tenemos un problema grande en el Valle, Jaime, ¿no? Ingeniero, finalmente, algunas palabras de motivación, algún mensaje para los actuales o futuros conductores de la gestión de los recursos hídricos en nuestro país. Qué reto el tuyo, Jaime, de poder dirigir unas palabras. Todavía no tengo edad para aconsejar, solamente apenas reflexionar en voz alta, ¿no? Yo agradezco a Dios, por supuesto, por esta extraordinaria oportunidad que he tenido de ser ingeniero agrícola, de ejercer en mi país, de ejercer fuera, de seguir capacitándome aquí o fuera también. Entonces, es como en todos los quehaceres de la vida, de esas profesiones u oficios, es un eterno nutrirse, digamos, ¿no? No se trata de que seamos eternos aprendices, sino eternos alimentadores de nosotros mismos y en equipo, en cuanto a formación y en cuanto a experiencia, ¿no? Seguir capacitándose, ¿no? Eso es fundamental. Y dos, recuperar, como tú haces, estas reflexiones en voz alta que hacemos, gracias a ti que has tenido la generosidad de invitarme a conversar, a diálogos con Jaime, hablemos de agua, a que pueda servir pues como una pálida referencia, digamos, de lo que hay que hacer. El país es un reto grande, ¿no? O sea, el agua en la costa es porque tenemos riego, de lo contrario sería una aridez permanente de tumbes a tacna, de tacna a tumbes, ¿no? Entonces solucionamos poniendo agua, pero ¿qué hemos hecho, no? Entonces hay que mirar los pasivos que tenemos, ¿no? En el curso desarrollamos los grandes pasivos ambientales. Igual los grandes pasivos ambientales en Chiclayo o en Lambayeque, la degradación de los cuerpos de agua. Perdón, la degradación de suelos por problemas de mal drenaje y salinidad. En el Chirapiura, el Bajo Piura es otro tanto. En Jequetepeque, en mi valle, en Chepén, también tenemos problemas de mal drenaje y salinidad. Entonces es un pasivo que las nuevas generaciones van a tener que mirar. Repito, no seguir necesariamente incrementando la oferta hídrica por lado de las obras, sino recuperando estos pasivos, ¿no? La recuperación de los cuerpos de agua. Hay que mirar, ¿no? Cómo hacer que nuestros ríos pues recuperen la vida. Yo he crecido, como te digo, en Chepén, y el río Jequetepeque o la propia sequía, donde no es que cruza la ciudad, sino que la ciudad ha crecido a ambos lados de la sequía, de regadío, nos bañábamos ahí, pescábamos felices. Ahora es una cloaca inmunda la que hay ahí, ¿no? Y los alcaldes no han hecho cosa mejor que cerrarla y los olores salen por las juntas, ¿no? Entonces, eso es la recuperación. Y tenemos que reutilizar las aguas. Reutilizar las aguas previo tratamiento. Mira, en El Salvador, donde he tenido la oportunidad de trabajar en la elaboración del Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, hacíamos este ejercicio. Perú tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados, ¿no? Y si tú divides la población entre el área, sale una ocupación promedio de 30 habitantes por kilómetro cuadrado. Vamos a ver, de 30 y 35, ¿no? Dependiendo del censo que utilices. Pero vamos a pensar que son 30. Entonces, de 20 a 30 personas por kilómetro cuadrado significa una presión X sobre los recursos naturales y en particular sobre el agua. Pero El Salvador tiene 10 veces más que nosotros. O sea que tiene entre 200 y 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Significa linealmente, porque puede ser potencial o exponencial, claro, la extrapolación, 10 veces más
de presión sobre los recursos hídricos. Y como consecuencia, lo dicen sus propios documentos, después de Haití, el país más degradado en América Latina es El Salvador, donde el 95% de sus cuerpos de agua superficial están contaminados y los acuíferos están, además de sobreexplotados, están contaminados en buena parte. Entonces, mira, sí hay referencias a nivel mundial de lo que está pasando y que nos podría pasar si nosotros no revertimos esta tendencia a seguir usando indiscriminadamente, podemos seguir contaminando indiscriminadamente, y eso es algo que tenemos que revertir desde el jardín de la infancia, pues, claro, en lo que llamamos cultura del agua, ¿no? Sí. Ingeniero Walter, a ti, querido gracias. Jaime, gracias a ti y gracias a tu audiencia por esta oportunidad de conversar. Quedamos siempre a tu disposición para conversar sobre este apasionante mundo del agua en el cual estamos ya. No, ingeniero, gracias por su tiempo, gracias por brindarnos su conocimiento, su experiencia. Yo sé que quien lo escuche le va a ser de gran utilidad, ¿no?, en lo profesional, y sobre todo yo estoy pensando en aquellos que tienen a cargo o tendrán a cargo la gestión de los recursos hídricos en nuestro país. Gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias, Jaime. Solamente permíteme 30 segundos para decir algunas palabras. Agradecer nuevamente la oportunidad que me brinda de poder conversar sobre este tema que nos apasiona. Y las cosas que las he dicho de todo corazón, de lo que yo pienso, siento y quiero lo mejor para mi país y particularmente para los recursos hídricos. Más de uno, por supuesto, no estará de acuerdo en lo que he dicho, ¿no?, pero tendrá su propio punto de vista y evidentemente pueden rebatir, refutar lo que yo diga, pero lo digo con algún conocimiento de causa que es producto de mi experiencia, ¿no? Así que estoy abierto y llano a seguir conversando, discutiendo alturadamente en beneficio del país y de las generaciones futuras que se evocarán a la ingeniería y gestión de los recursos. Sí, efectivamente, este podcast denominado Diálogos y Perspectivas Hídricas tiene ese propósito de difundir el conocimiento, las experiencias, pero sobre todo que tenga un enfoque propositivo. Y lógicamente, como usted dice, no siempre vamos a coincidir, discrepancias son naturales, así que eso es entendido y lo entenderán nuestro público, ¿no? Gracias, Jaime, nuevamente. Gracias. Y gracias a Dios. Muy bien, ingeniero. Listo. Gracias.